¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Clases, Ciencias y Educación. El día de hoy vamos a hablar sobre los cambios de la materia. Y bueno, para empezar me gustaría resaltar esta animación que tenemos de la erupción de un volcán y la importancia que tiene para este tema, porque para muchos de nosotros es fascinante ver cómo sale, ¿no?, precisamente la lava a partir de esta erupción y cómo la materia en algún momento sí está manifestándose el cambio que sufre, ¿no? Desde la transformación de la roca sólida o de los materiales que están dentro de esa roca, minerales y todos los componentes que la conforman, y cómo por unas cuestiones de temperatura, de presión, hay modificaciones, ¿no? Y eso nos permite ver este fenómeno natural que es la erupción de un volcán. Nuevamente, cuando la lava pues se seca y queda a la intemperie, eso sufre una transformación, ¿no? Hay una transformación que vemos y que nos transforma y que podemos identificar pues en la formación de nueva roca, ¿no? Entonces por eso quise poner esta animación, que me parece que es ideal para iniciar este tema de cambios de la materia. Y bueno, tendríamos que considerar que a los cambios de la materia los vamos a llamar fenómenos. Y estos fenómenos se pueden clasificar en dos grandes tipos. ¿Se acuerdan cuáles son? Exactamente, son el fenómeno físico y el fenómeno químico. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de los fenómenos físicos. Como lo dice la diapositiva, estos los vamos a identificar porque la materia sufre cambios en su estructura, pero no lo va a sufrir en las propiedades que lo conforman. Y además, el fenómeno es reversible. Por ejemplo, si nosotros observamos en la imagen de la derecha, en la parte de arriba, vemos ahí se está llevando a cabo la fundición de un metal. El metal tiene propiedades químicas particulares, tiene un estado de agregación. Si nosotros calentamos esos metales a altas temperaturas, vamos a observar una transformación de un estado sólido a un estado líquido. Si nosotros dejamos enfriar ese metal, la propiedad de sólido líquido pues va a regresar, ¿no? Va a regresar de un estado líquido a un estado sólido, pero las propiedades se van a mantener como tal. Eso es lo que permite extraer, por ejemplo, el oro de una mina, transformarlo, elaborar un anillo, un arete, una moneda y que podamos tener nuevamente la propiedad de ese material. En el ejemplo de la izquierda, junto con el de la fundición del metal, tenemos la lluvia, que forma parte del ciclo del agua. Como ustedes pueden observar, el agua durante su ciclo se transforma, sólido, líquido o gaseoso, dependiendo del momento en el que se encuentre. Pero las propiedades son las mismas. Eso quiere decir que también es un fenómeno físico. En el tercer caso, tenemos una mezcla de agua con aceite. En este caso, el aceite, cuando se mezcla con el agua, por densidad, el aceite va a quedar en la parte de arriba, mientras que el agua se va a quedar en la parte de abajo. Y pueden alcanzar a observar ahí unas pequeñas burbujas. Estas burbujas se llaman micelas. Si ustedes utilizan algún método para comprobar la estructura química o las propiedades, van a darse cuenta que el aceite sigue manteniendo las propiedades. Sin embargo, ahí estamos viendo un pequeño cambio en la estructura que conforma. Quiere decir que este fenómeno también es de tipo físico. Y por último, algo que nos llama mucho la atención a todos es el fenómeno de los imanes. Cómo un objeto imantado puede atraer a metales con estas propiedades. Y eso significa que el metal, tanto el imán como el objeto que está siendo atraído, va a mantener su estructura, aunque por un fenómeno de fuerza de atracción va a sufrir esa alteración en cuanto a su espacio, pero las propiedades químicas de los metales o de los imanes en este caso se van a mantener. En el caso de los fenómenos químicos, vamos a observar una diferencia importante. La estructura y las propiedades van a sufrir cambios, pero estos cambios van a ser irreversibles. Eso quiere decir que si yo llevo a cabo una reacción química y obtengo productos a partir de esa reacción, seguramente en esta reacción vamos a obtener un producto nuevo y ese producto nuevo va a ser irreversible, ¿no? A menos que apliquemos nuevamente otra reacción y lleguemos al producto original. Tenemos aquí 4 casos. El primero de ellos es uno que ambientalmente nos causa gran impacto, ¿no? Que es el de la lluvia ácida. Ustedes saben que la lluvia ácida es producto de la reacción química de los gases que emiten diferentes fuentes de combustión, por ejemplo las fábricas, el escape de los automóviles, y cómo estas sustancias químicas, sobre todo dióxido de carbono, dióxido de azufre,
Al reaccionar con el agua que está en la atmósfera, van a provocar la producción de ácidos, como el ácido sulfúrico, como el ácido carbónico. Cuando estos ácidos se mezclan con el agua, en la lluvia van a ir estas mezclas y van a provocar efectos pues negativos en la infraestructura, en las plantas, en los animales y bueno, eso en general en el ambiente. Para muchos actualmente es muy común mezclar sustancias como el alcohol con el cloro, pensando que esto nos va a producir un desinfectante pues muy efectivo, ¿no? Pero realmente la reacción química entre estas dos sustancias nos puede producir cloroformo, entre otras cosas, por lo cual tenemos ahí como resultado pues un fenómeno químico, porque estamos obteniendo un producto con características totalmente diferentes a las que originalmente teníamos. En la imagen de abajo, seguramente ya notaron, ¿qué es lo que me llama la atención de esta imagen? Bueno, pues que los metales en la exposición del metal con el oxígeno sufren un fenómeno que se llama la oxidación. Entonces, la oxidación también es un proceso que lleva a cabo un cambio químico y que es irreversible, ¿no? Porque si yo quisiera quitarle el óxido de ese tubo de metal, solamente pues puliendo para quitar esa superficie y tener una nueva capa. Y por último, algo que pueden ustedes ver probablemente cuando queman una hoja de papel, ven ustedes que el papel cambia su estructura, ¿sí? La estructura del carbono sufre una modificación, hay combustión y hay energía liberada, ¿no? A través del fuego. Y en este caso es un fenómeno químico porque yo no puedo tomar las cenizas de ese papel y transformarlas nuevamente en una hoja, ¿no? Entonces ahí el cambio es irreversible. En cuanto a los cambios de estado, me interesa que conozcamos, bueno, que estos estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gas, pueden llevar a cabo cambios dependiendo si hay factores como el calor o como la presión que van a alterar estos cambios, estos estados, perdón. El más común es los cambios que tenemos desde un líquido, aquí lo voy a señalar, desde un líquido a un sólido, son los que por lo general podemos observar. Cuando un líquido pasa a estado sólido, a esto se le llama solidificación. La situación inversa, un objeto sólido que por efecto de temperatura o de presión regrese a estado líquido, a esto se le va a llamar fusión. Entonces hace rato pusimos un ejemplo de un metal fundido. El metal fundido está en un proceso de fusión, ¿sí? El metal cuando se está enfriando está en un proceso de solidificación. Bueno, luego tenemos el dibujito que va de un sólido a un gas, ¿no? Ahí lo tenemos. Este sólido a gas, cuando el sólido se transforma a un estado gaseoso, a esto le vamos a llamar sublimación. Tomen en cuenta que para que esa sublimación no debe de pasar por el estado líquido. Algo que ustedes pueden observar en su casa es los desodorantes en barra. Ustedes dejan destapado el desodorante en barra, poco a poco el material sólido se va a sublimar, es decir, que va a transformarse en un gas. No van a ver ustedes que se forme un líquido porque no es parte del proceso. También hay un fenómeno inverso, que es la deposición. La deposición ocurre cuando un material o una sustancia que es gaseosa se transforma en un estado sólido, sin haber pasado por el estado líquido. Y bueno, en tercer caso, vemos aquí el líquido y vemos aquí el gas. Cuando el líquido, por efecto de temperatura o de presión, se transforma en un gas, vamos a observar entonces una ebullición o una vaporización. Vaporización por lo general la utilizamos cuando nos referimos al agua y la ebullición la utilizamos cuando nos referimos a cualquier líquido que se transforma a un gas. Y el efecto inverso, que ustedes pueden observarlo en las nubes, es el de la condensación. Cuando una sustancia que está en estado gaseoso regresa a su estado líquido precisamente por factores de temperatura o de presión. En esta diapositiva podemos observar que, como mencionábamos anteriormente, depende mucho de la temperatura y también depende de la presión que podamos observar un cambio de estado. En la imagen de la derecha vemos algunos ejemplos de sustancias que a cierta temperatura van a transformarse.
Ahí tenemos el ejemplo del punto de ebullición. ¿Qué significa el punto de ebullición? Bueno, significa que es el momento, la temperatura exacta a la cual una sustancia que estaba en estado líquido va a pasar a estado gaseoso. Así como hay punto de ebullición, también hay punto de solidificación, también hay punto de fusión, para que ustedes puedan conocer, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un error, ¿no? Digamos que el hierro está en estado sólido, no va a tener un punto de ebullición, pero sí va a tener un punto de fusión, ¿no? Que en este caso es a los 3000 grados centígrados, a temperatura ambiente y también a nivel del mar. Porque, por ejemplo, el agua, ¿no? Ahí el agua ahí nos dice que su temperatura de ebullición es a los 100 grados, siempre y cuando estemos a nivel del mar. El alcohol de tipo etanol, ¿no? A los 78.5 grados ebulle. Esto quiere decir que si tengo un recipiente con agua y alcohol y caliento, el primero que va a ebullir va a ser el alcohol. En la gráfica de la izquierda podemos observar cómo un material, en este caso el agua, pasa a diferentes estados dependiendo de la temperatura y bueno, también está en función del tiempo. Vemos cómo en el estado sólido, que está por acá, la temperatura es relativamente más baja con respecto a un estado gaseoso, pero si vamos aumentando la temperatura, vamos a llegar a un punto en el que la temperatura va a provocar que el sólido comience un proceso de transformación de sólido a líquido, ¿sí? Y entonces, en ese momento, podemos observar ese punto, en este caso sería un punto de fusión, porque estamos transformando un material sólido a un estado líquido. Seguimos aumentando la temperatura y entonces vamos a ver un aumento en cuanto a la temperatura. Nos va a permitir que el estado líquido comience a una transición ahora al estado gaseoso. En ese momento tenemos nuestro punto de ebullición. Cuando la temperatura vuelve a subir y asciende hacia el estado gaseoso, significa que ha terminado de evaporarse o de ebullir todo el agua y que entonces va a aumentar la temperatura para llegar al siguiente estado, que es el gaseoso. Eso es como lo que nos puede explicar la gráfica. En un experimento con un equipo de destilación, si yo tengo dos sustancias, nuevamente el ejemplo del agua y el alcohol, en este punto de ebullición, a los 78.5 grados, el alcohol, perdón, acá arriba, a los 78.5 grados, el alcohol va a comenzar a ebullir, ¿sí? Y se va a mantener la temperatura hasta que todo el alcohol se haya transformado en gas. Cuando vemos que el termómetro vuelve a subir, significa que ahora el agua es la que está entrando en un proceso de ebullición. Ya para finalizar, tenemos algunos ejemplos de cambios de estado que me gustaría que ustedes puedan identificar. La idea es esa, ¿no? Que a través del ejercicio puedan ustedes saber o determinar, esto corresponde a tal cambio de estado. Por ejemplo, tenemos nuevamente metal líquido, que este metal líquido, pues si lo razonamos, está en un proceso de fusión, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el metal tiene una característica sólida y aquí vemos cómo se está transformando, pues vamos a determinar que esto es algo que corresponde a la fusión, ¿no? También el vidrio, por ejemplo, es el ejemplo de cómo este material sólido se puede transformar a un estado líquido por efecto de la temperatura. Todos conocen el hielo seco, que lo tenemos por acá. Y el hielo seco aquí está en un estado sólido, pero al reaccionar o al estar en contacto directo con la temperatura con el ambiente, por la diferencia de temperaturas, vamos a observar que el hielo seco va a pasar de un estado sólido a un estado gaseoso. Significa que de sólido a gas sin pasar por estado líquido tenemos el efecto de sublimación. Las manzanas que nos gustan con chocolate o con caramelo, ¿no? Si el chocolate está fundido o el caramelo está en un estado líquido, cuando lo pongo en contacto con una manzana que puede estar fría, el cambio de temperatura va a provocar que el chocolate se solidifique. Entonces aquí tendríamos un ejemplo de solidificación. Y bueno, finalmente el agua que está en el aire y que toca un recipiente frío, por ejemplo un refresco, un agua mineral. ¿Por qué veo que de repente el agua mineral se forman gotas de agua en la superficie de la botella? Bueno, eso es porque
la temperatura a la que se encuentra la botella es diferente a la temperatura ambiental. Entonces, cuando las moléculas de agua tocan esta superficie, hacen contacto con esa superficie, lo que va a suceder es el fenómeno de condensación. Agua que estaba en estado gaseoso en el aire toca una superficie más fría, se condensa el agua y entonces hay una transformación de estado gaseoso a estado líquido. Para muchos podríamos pensar, no, porque se está escapando el agua de la botella, pero no, en realidad es el agua que está mezclada en el aire y que por este efecto podemos observar este fenómeno. Y bueno, de momento pues sería todo lo que trabajamos en este video. Espero que les haya gustado, que puedan ustedes reflexionar sobre cuáles son las sustancias que pueden ustedes ejemplificar en su casa directamente y que observen cambios de estado, ¿no? Fusión, solidificación, condensación, deposición. En el laboratorio también hacemos un ejercicio con el yodo para observar este fenómeno de la sublimación y también podemos observar el fenómeno inverso, que es el de la deposición. Esperemos que lo podamos realizar en algún momento cuando regresemos a clases, pero bueno, de momento estos son algunos ejemplos. Se queda una tarea pendiente que más adelante les comentaré cuál es. Y bueno, que tengan muy buen día. Hasta la próxima.